Agroemprende con Edén, el podcast de Edén Agrosport, un espacio donde exploramos las historias, los desafíos y las oportunidades del sector agropecuario. Bienvenidos. Muy buenas noches con todos. Quien les habla es el ingeniero Percy Chacón de la empresa Eden Agrosport. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar de esta charla virtual en la cual siempre solemos hacer como empresa. Cada 20 días siempre tratamos de conectarnos para poder brindarle información técnica a todos ustedes, ¿no? El día de hoy tenemos una exposición muy interesante, muy importante, a cargo del ingeniero Carlos Hidalgo. El ingeniero Carlos Hidalgo es un especialista en el manejo de la hidroponía, Pásame un papel y un en el cuadernito. manejo de almácigos, ¿Dónde está? en ambientes Espera. controlados. Apagar sus audios, por favor. Voy a silenciar a todos, disculpen. Como decía, el ingeniero Carlos Hidalgo es un especialista en el manejo de la hidroponía, ha sido reconocido a nivel internacional debido a todos sus alcances, a todas sus investigaciones que ha hecho hasta hoy en día. Ha aportado mucho en el tema del cultivo sin suelo, también en el manejo de almácigos y bueno, para empezar, voy a hacer una breve... em, voy a mostrar los productos que nosotros comercializamos. Nosotros como Eden Agrosport comercializamos productos de alta calidad. Como pueden observar allí, nosotros vendemos lo que son bandejas de todo tipo de calidad, ya sean flexibles, semipesadas y rígidas. También brindamos asesorías. Nosotros tratamos siempre de visitar los campos de nuestros clientes cuando nuestros clientes tienen alguna problemática o nos sugieren visitar sus campos para poder palpar, para poder estar siempre en contacto con ellos. Bueno, realizamos estos viajes, estas visitas, ¿no? Para poder ver el estado de sus campos. También comercializamos un pack enraizador, en la cual hemos tenido mucha acogida en la zona sur, en la zona norte también, principalmente el ácido húmico, que es un producto muy interesante que hemos desarrollado, la cual mejora la estructura del suelo, también incrementa la capacidad de intercambio catiónico, así que ahí hemos tenido excelentes resultados, ¿no? Debido a que hay muchos suelos que han estado degradados debido a a mucha utilización de insumos químicos. Entonces, con los ácidos húmicos más el enraizante plus, hemos tenido excelentes resultados. También manejamos una línea de abonos foliares, abonos de nutrición que van desde macronutrientes y micronutrientes. También tenemos el sustrato perlita en presentación de 100 litros y cascarilla de arroz en presentación de 30 kilogramos. Nosotros siempre solemos comercializar productos de sustratos por separado, ¿no? No vendemos un sustrato mezclado con, por ejemplo, turba rubia con perlita o turba rubia con otro tipo de sustratos, debido a que básicamente consideramos que el viverista debe realizar su propia proporción, ¿no? Su propia mezcla con las proporciones correctas, con las proporciones que algún ingeniero le asesore o con la experiencia que tiene cada uno, ¿no? Y el producto plus que manejamos, que es nuestro sustrato Turba Rubia Pitman, la cual nosotros le importamos de Lituania, cuenta con distintas certificaciones, una de ellas es la del SENASA y también de distintos laboratorios en la Unión Europea. Es 100% musgo sphagnum, 100% turba rubia y tiene contenidos también de micronutrientes y de nitrógeno, potasio y fósforo. Estas son algo breve las fichas técnicas de nuestro pack enraizador.
¿sí? El enraizante tiene fuentes de fósforo, tiene fuentes de nitrógeno, pequeñas dosis de ácido indolbutírico, tiene aminoácidos totales, extracto de algas, ¿no? Hemos hecho algunas investigaciones con practicantes de la Universidad Científica del Sur para que puedan darle validez y puedan darle uso a este enraizante, así que hemos tenido resultados muy interesantes. Con respecto al ácido húmico, como ya lo mencioné, tiene porcentaje 30% de ácidos húmicos y fúlbicos, cuenta con aminoácidos totales, extracto de algas y también pequeñas cantidades de micronutrientes, ¿no? Estas son las bandejas que nosotros comercializamos, son las bandejas más comerciales, la cual tenemos clientes, por ejemplo, que nos compran las de 128, que son los que producen sandía, producen tomate, pepino, ¿no? Pimiento también en pequeñas cantidades. Y la de 200 celdas, por ejemplo, son el nicho de los que producen fresa, ¿no? En la zona de Barranca, Huaura, Aucayama, toda esa zona utilizan las de 200 celdas para propagar las coronas de fresa. La de 512, como ya sabrán, son para las hortalizas de hojas, ¿no? La lechuga, selga, apio, col de Bruselas. Y la de 50 celdas hemos tenido una buena acogida en el nicho de, bueno, en las regiones de San Martín, por ejemplo, Tumbes, La Libertad, Tingo María, para la producción de papaya. Las papayas, básicamente las variedades de Cinta F1, La Intensa, Tingo María 331, son las variedades que se están utilizando en las papayas, ¿no? En la producción de papaya. Y la de 72 celdas también en la producción de pimiento, berenjena, pepino, tomate, sandía, ¿no? Tienen características muy interesantes con respecto al tamaño de los alvéolos, ¿no? El tamaño de las celdas. Esta bandeja es de 288 celdas, que es bastante utilizada en el cultivo de páprica. Tenemos clientes en la zona de Arequipa, exactamente por Pedregal, la cual utilizan mucho estas bandejas para la producción del capsicum, ¿no? De la ají páprica. En la zona también de Nuevo Chimbote, en la zona de Barranca también utilizan estas bandejas, la cual el calibre es de 1,5 milímetros. ¿Sí? Nosotros la llamamos semipesadas, tienen una duración de unas 5 campañas a más, así que como pueden observar ahí el tamaño de los hoyos, ¿sí? Pronunciados para que puedan tener una filtración considerable del agua. Este es un cliente en Nuevo Chimbote, el señor Marcelo Regalado, del vivero Regalado. Como pueden observar ahí los ejemplares de páprica en las bandejas de 288 alvéolos, ¿no? Ahí pueden observar la calidad. Y como les mencioné anteriormente, nosotros realizamos visitas a campos a todos nuestros clientes, ¿no? Siempre tratamos de estar en permanente contacto con cada uno de ustedes. Siempre con nuestro equipo técnico tenemos monitoreado los cultivos que siembran cada uno, las problemáticas que tienen, las deficiencias o las necesidades que cada uno está teniendo, ¿no? Siempre lo tenemos mapeado y tenemos también programado las visitas para cada uno de nuestros clientes. Eso siempre es uno de los compromisos que tenemos como empresa, estar en contacto con el cliente, hacernos sus amigos, realizar una sociedad estratégica, siempre es muy importante, ¿no? Y también, como había mencionado, brindamos el tema de preparación de soluciones nutritivas, los asesoramos en las cantidades, en las dosificaciones, en las concentraciones que deben aplicar en sus almácigos, ¿no? Es muy importante. Aquí yo les mencioné a cada uno de ustedes cómo nosotros actuamos a la hora de visitar su campo, ¿no? Nosotros con el ingeniero Carlos Hidalgo
brindamos este servicio para los productores, ya sea de capsicum o ya sea de hortalizas de hojas también. Nosotros lo dividimos en tres etapas, ¿no? La primera etapa es el recorrido y evaluación del área. Nosotros vemos los puntos críticos, analizamos los puntos de riesgo que tienen su vivero, ¿no? Ya sea el estado de su malla, cómo están manejando el riego, cómo están manejando el tema de las camas de almácigo. Entonces hacemos un diagnóstico y le damos la evaluación de sus puntos críticos, ¿no? La segunda etapa también realizamos el tema de la evaluación del estado nutricional y el estado fitosanitario de sus cultivos. Evaluamos cómo están las raíces, cómo están los tallos, cómo están las hojas y le damos una lista de las plagas, las enfermedades y las deficiencias que también están teniendo cada uno de los viveristas. Y como tercer punto, le realizamos y le formulamos una solución nutritiva, ¿no? De acuerdo al cultivo, de acuerdo también al análisis de agua que cada uno tiene. Es muy importante, al tipo de sustrato que también están utilizando, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste las visitas que nosotros realizamos a cada uno de nuestros clientes y hemos tenido también muy buenos resultados. Como acá pueden observar, tenemos clientes que producen fresas por coronas. Aquí ya están en el día 15, ya están brotando las primeras hojas, ¿correcto? Se está haciendo una aplicación de preventivos, básicamente el Previcur se está aplicando para poder prevenir de Phytophthora. Como pueden observar aquí también hay un ejemplar de lechuga, ¿no? Las raíces tienen una buena masa radicular, hojas turgentes, ¿no? Tallo grueso. Aquí también el ají escabeche, como pueden observar en la tercera imagen, un crecimiento uniforme, ¿no? Esto es lo que logra nuestro sustrato, un crecimiento uniforme, hojas de color óptimas, ¿no? Hojas turgentes, y como en la cuarta imagen está el espárrago, ¿no? También un crecimiento uniforme, como pueden observar, ¿correcto? Totalmente sanas, no tienen presencia de ninguna enfermedad, de ninguna plaga. Entonces, eso es lo que el sustrato, pues, interviene, ¿no? Con la cantidad de nutrientes, con la retención de humedad. El 85% es retención de humedad. El pH también, que es muy importante, ¿no? Entre 5,5 a 6,5. Entonces, básicamente, este es el producto bandera que nosotros tenemos como empresa. Aquí pueden observar cómo las lechugas se han estado desarrollando con nuestro sustrato en el quinto día, en el octavo día, en el día 18. Y también en plantas ornamentales, nuestro sustrato se desarrolla muy bien, ¿no? Este es un amigo, Javier de Chiclayo, que produce flores, la cual exporta las semillas de flores y tiene muy buen resultado con la turba rubia, ¿no? Cabe recalcar que nuestro sustrato siempre va a ser la misma calidad, ¿no? Debido a que nosotros contamos con campos de extracción en la zona de Lituania, al norte de Europa, tenemos grandes cantidades de hectáreas, entonces extraemos de ahí el sustrato, se empaca y se lo envían para Latinoamérica, ¿no? Entonces la calidad siempre es la misma. La granulometría también es la misma, la cantidad de humedad es la misma. Entonces, eso sí lo garantizamos como empresa. Y bueno, a continuación vamos a dar el paso al ingeniero Carlos Hidalgo, el cual va a realizar esta magistral charla. ¿Sí? Va a explicar el tema nutricional, el tema fitosanitario, el control de plagas, qué errores normalmente cometen los viveristas y tratar de subsanar eso, ¿no? Tratar de orientarlos, de asesorarlos, es muy importante. Así que muchas gracias, ingeniero Carlos Hidalgo, por darse el tiempo. Así que a comenzar con la exposición, profesor. Muy bien.
Ahí estamos. Bien, buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Hidalgo. Bueno, estoy viendo en la lista bastantes amistades y la verdad muy agradecido por su participación. Sí, efectivamente, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre el tema de almácigos, algunos problemas que se pueden suscitar durante esta actividad y brindar sugerencias al respecto, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a compartir. Bien, cuando hablamos de almácigo, ¿no? Detallamos exactamente qué es un microambiente adecuado donde se siembran las semillas y tienen un buen número de plántulas en poco espacio, ¿no? Y es lógicamente eso, ¿no? El almacén justamente nos ayuda a programarnos nuestras próximas actividades, ¿no? Para saber los lugares donde vamos a sembrar, donde vamos a, literalmente, a trasplantar en caso sea una siembra indirecta, y armar nuestros espacios próximos, ¿no? Con miras a obtener una cosecha. Dentro de las ventajas que tenemos de los almácigos, siguiente. Siguiente. Dentro de las ventajas que tenemos de los almácigos, primeramente es que se acelera la germinación de las semillas. ¿Por qué? Porque en este espacio nosotros le damos cuidado necesario, ¿no? Lo cuidamos de tal manera como si fuera un bebé. Nosotros tenemos que tener un poco esa relación. Las plantas son seres vivos y lo único que les falta simplemente, creo yo, que es hablar nada más. Porque si una planta, en este caso, le falta agua, pues se va a deshidratar. Si le falta algún elemento como nitrógeno, fósforo, potasio, o algún otro elemento como calcio, magnesio, azufre, te lo va a demostrar mediante alguna sintomatología, de repente hojas amarillas, hojas de color rojizo, de repente puntas quemadas o bordes quemados, de repente no crece muy bien la raíz o deteriora un poco el sistema radicular. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de todo esto. Asimismo, permite un mayor número de plántulas vigorosas en poco espacio. Es correcto, porque nosotros podemos detener, depende de un metro cuadrado, depende alrededor de 500 o 1000 plantas, las cuales ya en el trasplante definitivo determinamos las densidades, ¿no? O los distanciamientos en las que va a ir cada planta. Nos permite un mejor monitoreo del cultivo también. Eh, Asimismo, también los almácigos te facilita la selección de las mejores plántulas para lograr un mejor trasplante, ¿no? Y de tal manera tener una siembra uniforme. Siguiente. Existen diferentes formas de hacer un almácigo, ¿no? Algunos podemos utilizar de repente algún material reciclado, de repente algunas tinas, de repente alguna cajita de plástico, de repente confeccionar cajas de fruta, o simplemente utilizando lo que son bandejas almacigueras, como se aprecia en la imagen. Hay que ver también qué tipo de cultivo vamos a producir, ¿no? Si de repente es una hortaliza de hoja, una hortaliza de fruto, de repente una especie frutal, y ahí nosotros vamos a determinar si vamos a utilizar bandejas de repente de 72 hoyos, de 240, de 516 o de 400, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que vamos a producir y de acuerdo también al tiempo que va a permanecer el cultivo, ¿no? O la semilla hasta etapa de germinación y antes de realizar un trasplante, tenemos que determinar también los tiempos. Por ejemplo, en lechugas existen productores, especialmente les hablo primeramente de lo que son productores hidropónicos, que hacen dos trasplantes. Por ejemplo, el primer trasplante lo realizan cuando la plántula sale al máximo de los 15 días, hacen una selección y hacen un primer trasplante. Hay otros que permiten, no, dicen que el almácigo tiene que quedarse un mes de edad, donde lógicamente forma un mejor sistema radicular, se seleccionan mejores plántulas. A partir de la etapa de almácigo, hay que tener en cuenta que es donde ya uno tiene que ponerle los nutrientes. Muchos casos, y he visto, que realmente simplemente está bien, puedes tener un mejor sustrato, ¿no? Pero el sustrato tiene nutrientes hasta cierto límite, depende quizás hasta los 15 o 20 primeros días, y después ya tenemos que comenzar a nutrir la planta. Es más, nosotros tenemos que ya nutrir a la planta y adaptarla
prácticamente a donde va a ir o a su etapa definitiva, ¿no? Y desde ahí ya tenemos que ir trabajando en nutrientes. Asimismo, es importante que el productor conozca el cultivo. Y para eso me voy a permitir, aquí, perdón, de hacer un pequeño gráfico, pequeño croquis, para que por lo menos se tenga idea de qué función cumplen los elementos mayores en la planta. Por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre. Y siempre lo he dicho, ¿no? No necesitamos ser ingenieros, no necesitamos ser físicos, químicos, biólogos o científicos exactamente, o profesionales, para poder llevar a cabo y desarrollar un cultivo. No, al contrario. Simplemente lo que se necesita son las ganas, ¿no? Por ejemplo, miren, señores, se ve acá simple. Yo tengo mi planta, ¿correcto? ¿Se nota la imagen? ¿Se nota la imagen? No, ¿Se aprecia? ¿Se aprecia la imagen? Ahí creo que sí. Caballero, ¿logran ver el video del profesor? ¿La grabación de su pantalla? no se aprecia, solamente se ve la diapositiva. Ya, Sí, a sí ver, se veía. ya, a ver, dame un momento. Sí, correcto, estoy bajando el raíz. Bien. Entonces la primera Ya, etapa a ver, surge aquí, ¿no? ¿ahora sí lo ven? Disculpe, profesor. Sí, ahora sí lo ven. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ahora sí. Cuando uno siembra una semilla, ¿no? En este caso lo primero que van a emerger son los cotiledones, que son simplemente las dos tapitas de la semilla o las hojas falsas, ¿correcto? Después que emergen los cotiledones o las falsas hojas, recién emerge lo que es la hoja verdadera, que va a ser totalmente diferente a los cotiledones o a las dos orejitas, ¿correcto? Mayormente cuando la planta tiene un espacio, si es que yo la dejo crecer por lo menos durante los primeros 30 días, es aquí donde ya esto me va a generar de repente dos hojas, una tercera hoja, por acá quizás una cuarta hoja, y es aquí, entre tercera y cuarta hoja, ¿no? Que es donde mi almácigo está listo para ser trasplantado. Asimismo, mientras más tiempo permanezca este plantín en esta etapa del almácigo, tiene que generar mayor sistema radicular. Hay dos tipos de forma. Imaginen que este es el alveolo de una almaciguera, ¿cierto? Y ahí va desarrollando. Aquí les voy a mostrar unas imágenes, por ejemplo, donde mayormente el productor, y la mayor parte de productores, pone mesas aquí. Pone mesas y sobre esos pone las almacigueras, ¿no? A veces le ponen plástico, a veces le ponen policarbonato, y algunos simplemente no le ponen nada y dejan una especie como rejilla. Entonces, hay que saber manejar esta forma. Por ejemplo, cuando yo le pongo una base a la almaciguera, pues lo que voy a retener también es agua, ¿cierto? A veces se ha visto, por ejemplo, hace un mes atrás, por efectos climáticos, los incrementos de temperatura lo que hacen, calienta un poco esta humedad que queda aquí. Y en la raíz, simplemente cuando ve humedad al costado, va a emerger y va a salir de este cubito, ¿correcto? Y aquí es donde van a comenzar a quemar las raíces. ¿Por qué? Por efecto de temperatura, de repente quedó unas cuantas gotas o varias gotas, esto calentó y tiene contacto con la raíz y posteriormente siempre se va quemando. Literalmente se va quemando. ¿Correcto? Aparte, cuando yo tengo una base, igual me va a quedar humedad. Y la planta, o la misma raíz, va a emerger de aquí. Pero si yo no le pongo ninguna base, simplemente le pongo una especie de una rejilla donde drene todo lo que caiga, entonces la raíz no va a tener por dónde buscar la humedad. ¿Y dónde va a tener que buscar la humedad? Dentro de su zona donde se figura el sustrato.
va a buscar la cadena, no va a salir, no va a salir la raíz, simplemente se va a entrecruzar acá adentro. Y te dan por seguro que van a tener un mejor sistema radicular. Les voy a mostrar algunas imágenes. A ver si me permite, por favor, ser Sí, el profe. anfitrión para poder Sí, continuar. profesor. Claro. Bien. Quiero compartir un... No me permite aún. Ver si- No, no me permite aún. Muy bien, sigamos. Entonces yo debo conocer qué es lo que necesita mi planta. Fácil. Miren, señores. Vamos a estar así en un solo renglón nada más. Como se les dijo, no necesitamos leernos todo un libro de biología, botánica, fisiología, ni nada de eso. Yo creo que al productor, Ahora sí, profesor. Ahora sí he creo que sí tenido la puede compartir. oportunidad de trabajar con muchos productores y al productor lo que le interesa son soluciones fáciles y un lenguaje muy desmenuzado, porque a un productor personalmente no le vas a hablar pues del ácido ribonucleico, del ciclo de Krebs, cómo se realiza el proceso de respiración. O sea, no. Tú diles, ¿sabes qué? La función del nitrógeno, fósforo y potasio es así. Miren, señores. Muchos dicen, ingenieros, ¿saben qué? Me hablan de muchos elementos, pero yo quiero saber para qué sirve cada elemento. Fácil, miren. Cuando se realiza el proceso de fotosíntesis, se necesita energía solar, ¿correcto? Y aquí está mi plantita. Aquí está mi hojita, mi otra hojita, mi raíz y mi otra hojita por acá. Muy bien. Pues fíjense esto nada más. Tallo. Vamos a dibujarle algunas florcitas para ponerla bonita. Y de repente algunos frutitos, más o menos como para tener la idea nada más, ¿ya? Y mostrar la función de los elementos así en forma sencilla. Por si, vamos a ponerle un celestito. Y a esto yo le voy a poner de repente unas florcitas aquí. Una florcita, otra florcita por aquí, una florcita por acá. Muy bien, aquí tengo mis florcitas, mi fruto, mi hoja, mi tallo y mi raíz, ¿correcto? Muy bien. Cuando la planta realiza el proceso de fotosíntesis, miren, cuando la planta realiza el proceso de fotosíntesis sucede lo siguiente. La planta capta 3 elementos de la atmósfera. El famoso CHO. El famoso CHO. ¿Y qué es el famoso CHO? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien, correcto. ¿Pero para qué le sirven esos 3 elementos que la planta capta en la atmósfera? Le sirven para que la planta pueda realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Y en qué consiste el proceso de fotosíntesis? En que la planta, a través de esta energía solar, pueda fabricar su propio alimento. Muy bien. La planta capta estos 3 elementos y los lleva. Y los toma como las famosas sustancias de reserva. Sustancias de reserva. O famosos almidones o hidratos de carbono. Hidratos de carbono, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver cómo funcionan estos elementos. Entonces, la planta toma el carbono y lo toma como sustancia de reserva y forma los famosos carbohidratos, hidratos de carbono o almidones. Y son sustancias de reserva. ¿Qué pasa con el hidrógeno y el oxígeno? Miren cómo le sirve a la planta. El hidrógeno lo toma y lo tiene ahí. Hidrógeno y oxígeno. Ahora vienen los demás elementos. Dentro de los 6 principales elementos primarios, que son los elementos mayores, la planta también necesita nitrógeno, representado por la letra N,
nitrógeno. ¿Para qué le sirve el nitrógeno a la planta? Cuando hablamos de nitrógeno, hablemos de crecimiento vegetativo. Hablemos de formación de más hojas, formación de un buen tallo, formación de algunas ramas. Entonces, ¿para qué le sirve el nitrógeno a la planta? Para todo lo que es crecimiento vegetativo. Crecimiento vegetativo. Llámese hojas, tallos y ramas. ¿Correcto? Y además también el nitrógeno le sirve para darle color al cultivo, color a la planta. Muy bien, hablé del nitrógeno. Miren cuánto me gasté. Un renglón. Hablemos del siguiente elemento, fósforo. Cuando hable de fósforo, yo tengo que enfocarme a esto, a esto. Crecimiento radicular, crecimiento de raíces. Si yo quiero que mi planta tenga un mejor sistema radicular, pues recurro al elemento fósforo. ¿Sí? Fósforo. Quiero que mi planta tenga un mejor cuajado de flores, intervengo también con este elemento. Entonces el fósforo me va a servir para todo lo que es raíces, o raíz y flores. ¿Correcto? Raíz y flores, fósforo. Tercer elemento, potasio. ¿Para qué sirve el potasio? Potasio está representado por la letra K. Y el potasio mayormente es como un puente. Es un puente para que puedan absorber los demás nutrientes. Y el potasio, más que todo, está enfocado a lo que es calidad. Calidad de fruto. Si quiero tener una mejor uniformidad en cuajada de frutos, una mejor uniformidad en maduración, un mejor tamaño de fruto, pues recurro a lo que es el elemento potasio. Muchos de los productores a veces descuidan mucho este elemento. Y lo que hacen simplemente, con todo respeto, usan la famosa receta de la abuelita, ¿no? Meto urea, meto superfosfato, meto un poquito algo de sulfato y listo. Y eso repetido, repetido, repetido y repetido. Entonces, si hacemos las cosas repetitivas, pues no esperemos resultados diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenarnos y ver qué realmente necesitamos. ¿Necesitamos crecimiento vegetativo? Bien, y juguemos con nitrógeno. Raíces y flores, pues juguemos con fósforo. Necesito mayor producción de frutos, cuajado, tamaño, potasio. Correcto. Muy bien, ahora sigamos. Calcio. Nosotros los seres vivos estamos formados por células. Esta es una célula, la unión de una célula con otra célula, o más células, forman lo que son los tejidos. Célula y forman lo que son los tejidos. La unión de tejidos forman lo que son los órganos. Y la unión de órganos forman todo el sistema en sí. Muy bien, ¿a dónde va el potasio? El potasio va aquí. Aquí, a reforzar toda esta pared celular aquí. Aquí me sirve el potasio. Voy a marcarlo. Entonces me refuerza todo lo que es pared celular. Aquí. Entonces, si una planta tiene reforzamiento de pared celular, no digo que no le ataque la plaga, no digo, sino que de repente la plaga le va a ser un poco más dificultoso penetrar el cultivo. Llámese de repente una picadura de mosca minadora, ¿no? Que es donde hincha, pone el huevito, se eclosiona la larva internamente, deteriora toda la hoja. Pero si yo trabajo mis niveles buenos de calcio, le va a ser un poco difícil en este caso al insecto poder ingresar. Aparte también el calcio le brinda flexibilidad al cultivo para que mi cultivo al momento, de repente alguna lechuga o algún fruto, tenga esa flexibilidad y en las hojas no se quiebren con facilidad. Sea un poco más flexible la hoja, ¿no? Entonces más manipulable, si se podría decir así. Eso me brinda el calcio. Elasticidad, flexibilidad y reforzamiento, lógicamente, de lo que es la pared celular. Entonces, esto es mérito del calcio. Siguiente elemento, magnesio. Magnesio, ¿para qué me sirve el magnesio en la planta? Magnesio, aquí está el magnesio. Cuando yo veo el magnesio, imagínense una dama bien maquilladita. Resulta un poco más atractiva, ¿cierto? Algo así, asemejémonos un poco al cultivo.
El magnesio es el que le da un poco la estética al cultivo, le da ese brillo. Aparte, el magnesio forma parte de la clorofila para darle color a la planta. ¿Qué es la clorofila? Es el pigmento que le da el color verde a las plantas. Entonces, el magnesio forma parte de la clorofila y le brinda esa estética a la planta. O sea, el magnesio le permite brillar a la planta lejos. Nótese que de repente cuando ustedes ingresan plan de 10, 11 de la mañana, algún invernadero, alguna almaciguera, las plantas a veces brillan a lo lejos, brillan. Cuando le falta este elemento, cuando hay una mala nutrición, depende, puede que la planta esté a un color verde muy opaco, verde oscuro pero muy opaco. Entonces, equilibrando todos estos elementos y ajustando el nivel de magnesio adecuado, le voy a brindar un mejor brillo al cultivo. Y el último elemento mayor es el famoso azufre. ¿Para qué le sirve el azufre a la planta? Fíjense, el símbolo del azufre, coincidentemente, aquí lo voy a poner, azufre. Coincidentemente, el símbolo del azufre está representado por la letra S. Miren, este es el símbolo del azufre, S. Si yo le pongo un escudito, ustedes lo van a relacionar para qué sirve el azufre. Miren. ¿Quién me responde? A ver, ¿quién me responde? Protección. Azufre. Letra S de Superman. El azufre es un superelemento. ¿Por qué? El azufre tú lo puedes utilizar en cualquier época del año y te sirve como elemento, como soy mayor, de protección. Es un elemento de protección al cultivo. El azufre en condiciones de frío le brinda ese calorcito que la planta necesita. Evita que se estrese con facilidad la planta. Vuelvo a repetir y siempre lo he dicho, o sea, hasta la fecha, hoy 15 de julio, por lo menos, no se ha demostrado a la fecha síntomas de toxicidad por aplicación de azufre. El azufre es un elemento libre. Se puede aplicar en cualquier época del año. Sirve también para prevenir algunas plagas generadas por hongos, por ejemplo, como el oidium, ¿no? En las etapas iniciales lo controla perfectamente con aplicación de azufre. Lo que es mildiu, lo que es botritis, ¿no? Y en el caso de plagas generadas por insectos, por ejemplo, te controla lo que es algo de ácaro, arañita roja. También te controla lo que es la prodiplosis o famosa caracha. También te ayuda a prevenir eso, especialmente en cultivos de pimiento o tomate. Para eso sirve el azufre. Aquí está. Y por algo está representada por la letra S. Entonces, fíjense cómo en corto tiempo hemos aprendido nitrógeno, crecimiento vegetativo, fósforo, raíces y flores, potasio, calidad de fruto, maduración, cuajado, grosor, tamaño, peso. Es más, si yo quiero, por ejemplo, una planta de hojas, llámese lechuga, selga, espinaca, apio, cualquier cultivo de hojas, quiero que gane más peso, pues le agrego algo adicional de potasio. Quiero que gane más peso. El magnesio, vuelvo a repetir, es el elemento que forma parte de lo que es clorofila, la formación de clorofila para darle la estética al cultivo. Y el azufre es un elemento de protección. Asimismo, el calcio brinda lo que es reforzamiento de la pared celular para que tenga la planta flexibilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Asimismo, yo les hablaba de estos tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y lo tomaba la planta como sustancias de reserva. Y lo almacenaba en las hojas, lo almacenaba en las flores, lo almacenaba en las frutas. Por eso es que de repente muchos se preguntan, y hasta ahora ahí tiene su respuesta, de que la semilla a veces germina solamente con agüita. En su primera etapa, o sea, tú puedes echarle agüita a una semilla y germina y sale la plantita. ¿Por qué? Porque tiene sus sustancias de reserva que le permiten realizar ese proceso. Asimismo, también hay que tener en cuenta que algunos elementos no pueden ingresar como elementos al cultivo. Por ejemplo, el nitrógeno, como nitrógeno su símbolo es la letra N. Como nitrógeno puro, la planta no lo toma. Como nitrógeno puro, la planta lo rechaza. No puede absorberse como nitrógeno puro. Entonces, aquí interviene lo que es el hidrógeno y el oxígeno que tomó de
en la atmósfera para formar o unirse el nitrógeno bien con hidrógeno y formar el famoso amonio. O unirse el nitrógeno con un oxígeno y formar los famosos nitratos. Y bajo esa forma, la planta sí lo toma. El nitrógeno se toma bajo la forma de amonio o nitrato, un NH4 o un NO3. ¿Vieron cómo interviene el hidrógeno y el oxígeno que les comenté? Entonces, la planta tiene que oxidar aquí, en este caso, oxidar el nitrógeno para transformarlo en nitrato. Asimismo surge también con el fósforo. Como fósforo puro, la planta tampoco lo puede tomar. Tiene que oxidarlo y unirse con el oxígeno para formar lo que son los fosfatos. Bajo la forma de fosfato, la planta sí puede tomarlo. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, continuamos. Ingeniero, ¿Sí? ¿una consulta? Sí, te escucho. ¿En qué cantidad, o sea, en qué porcentaje para mis manejas, por ejemplo, que tengo de maracuyá, digamos, ¿no? Un cultivo, ¿en qué porcentaje debe estar el nitrógeno nítrico como nitrato con respecto al amoniacal? O sea, ¿cuál debe ser la proporción que debo para no... Bien, miren, aquí es una discusión, ¿no? Porque a veces la planta mayormente lo asimila mejor como amonio, perdón, lo asimila mejor como nitrato que como amonio. Yo personalmente siempre le sugiero que el nitrógeno lo proporcione bajo la forma de nitrato. Depende un nitrato de potasio, un nitrato de amonio, un nitrato de calcio. Entonces, bajo esa forma, lo asimila mucho mejor la planta, ¿no? Referente a porcentajes, va a depender mucho del tipo de cultivo, de la estación donde se maneje el almácigo y el propósito que tú quieras lograr. Por ejemplo, llevo una planta, por decirlo, ¿no? Una lechuga. En época invierno hay que saber manejar también soluciones. Las soluciones, en este caso nutricionales, son, digamos, no diferentes, sino que ajustables de acuerdo a la época del año. Por ejemplo, en la vida, pues, a veces sabemos que si ocupo una solución de invierno en época de verano, pues la planta se me va a acelerar y la planta, lejos de formar un mejor tallo, hojas, se va a estirar por falta de luz, ¿no? O por exceso, la planta va a sufrir. Si me falta luz, por ejemplo, en época de invierno, la planta se va a estirar. Depende en época de verano, si yo le pongo mucha sombra, también la planta se va a estirar. Entonces, lo ideal es comenzar a equilibrar esa solución. Lo principal que se hace aquí, por ejemplo, aquí le voy a mostrar. A ver. Bueno, aquí algo sobre almácigos, ¿no? Nosotros, la mayor parte, al inicio, trabajamos con lo que es arena gruesa de río. Con eso hemos hecho los almácigos. Quienes hablan han tenido la experiencia de poder trabajar en zona árida, ¿no? Especialmente en el desierto de Atacama, en Chile, por un espacio de 4 años, y he podido también trabajar con diversos tipos de sustrato, ¿no? En el caso de la masiguera, inicialmente se hacía con un sustrato orgánico, ¿no? Y después luego utilizamos lo que es la conchilla de mar, que es la que está aquí en la mano hacia el lado derecho. Con conchilla de mar hemos obtenido mejores resultados especialmente para esa zona, ¿no? Asimismo, también hemos utilizado la arena gruesa de río, tanto en bandejas almacigueras, como también de forma unitaria en vasos, ¿no? De termopor de 3 y de 8 onzas. Eso va a depender, vuelvo a repetir, también del tipo de cultivo que yo quiera producir. Es importante también, al momento de hacer una almaciguera, alinear y también preparar la bandeja. Como lo dijo nuestro amigo Percy, ¿no? A veces cuando se prepara el mácigo hay que pisonar suavemente, nivelar y después comenzar a sembrar. Porque si no lo hacemos, puede que una semilla caiga muy al fondo, caiga muy encima o caiga de repente en medio. ¿Y qué es lo que me va a generar? Un crecimiento desuniforme. Si es que yo no pisono, ¿no? Voy a repetir, estas imágenes, por ejemplo, corresponden al uso de arena gruesa de río
como sustrato. Esta arena, lógicamente, es lavada y desinfectada, si es que se requiere usar, y puesta en bandejas o vasos de termopor de 3, 5 u 8 onzas. Esto mayormente, aquí tenemos, por ejemplo, almacio en arena Brisa Río, ¿no? Algunos prefieren también poner diversos tipos de cultivos. No digo que no se pueda hacer, pero no sería muy recomendable. ¿Por qué? Porque de repente en esa etapa tú vas a tener de repente algún cultivo o hortaliza o cultivo de hoja y cultivo de fruto. Entonces es un poquito difícil. No digo que no se pueda hacer, se puede hacer, se puede manejar, pero hay que tener bastante cautela cuando se trabajan cultivos mixtos, ¿no? En un solo ambiente, especialmente destinado para almacén. Por ejemplo, como esta caja de madera de 1 metro cuadrado, donde pusieron de todo aquí. Pusieron acelga, pusieron pimiento, pusieron lechugas y todo. Entonces los resultados no van a ser muy favorables, que digamos. Asimismo, también es importante los riegos en la solución. No hay que regar, como decir, hay que regar todos los días. Eso es falso. Se riega de acuerdo a la necesidad de la planta. Por ejemplo, yo puedo regar en verano 2 a 3 veces por día. Pero en invierno no voy a dar esa misma cantidad de riegos en época de invierno. ¿Por qué? Especialmente si yo trabajo con un sustrato de origen orgánico. Los sustratos orgánicos tienden también a captar más humedad que un sustrato inorgánico. Entonces, al captar humedad, pues mi riego va a tener que prolongarse. Porque si yo riego constantemente, como lo hago de repente en verano, puedo generar pudrición de la semilla y descomposición también del mismo sustrato. Asimismo, también es importante, cuando se adquiere un sustrato, verificar la ficha técnica de este mismo sustrato, valga la redundancia. Muchos de productores han trabajado quizás con fibra de coco. La fibra de coco, para poder utilizarla, sea en una siembra directa o indirecta, hay que regularle primero el pH, ya que la mayor parte de fibras de coco que yo he podido conocer trabajan con un pH muy bajo, o su pH de ese sustrato depende de 4 o 4.5 de pH, lo cual es un pH muy bajo. Entonces, muchos dicen, no, la semilla, no, los ríos, no, perdón. El problema que no te germinó la semilla es porque utilizaste un sustrato con un pH muy bajo. Entonces, es importante revisar la ficha técnica de los sustratos que uno va a utilizar. Asimismo, también es importante los niveles de pH y conductividad que pueda manejar el almacén. Aquí les voy a hacer un ejemplo. Voy a borrar esta parte aquí para conocer esto. Fíjense, los niveles de pH, ¿se notan? ¿Se notan? 0, 7 y 14. ¿Correcto? 0, 7 y 14. Cuando llega del 7 hacia abajo, yo digo que es un pH ácido. Del 7 hacia arriba es un pH alcalino. Muchos también regamos con aguas que de repente no deberíamos regar, o de repente aguas que no se hizo su análisis de agua, valga la redundancia, y no se obtuvo una fórmula específicamente para ese tipo de agua. Es importante también, y resaltar aquí, que las soluciones nutritivas, ¿no?, se formulan de acuerdo al tipo de agua donde se va a trabajar. Yo, por ejemplo, puedo hacer mi formulación acá en Lima, con el tipo de análisis de agua de Lima, y la llevo a Piura, la llevo a repente a Chepén, la llevo a Ciudad de Dios, la llevo a Trujillo, la llevo a Arequipa, etcétera, 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 y no va a tener el mismo comportamiento. ¿Y qué va a decir? La solución es mala. Perdón, los malos somos nosotros, porque no tenemos en cuenta el análisis de agua. Puede que de repente mi análisis de agua, por decir un número, ¿no?, calcio tenga, no sé, 100 partes por millón de calcio. Depende, este dato me da en Lima. Depende en Piura, depende mi agua no tenga 100, tenga 60. Depende en algún otro sitio, por ejemplo, la zona de Cajamarca, donde son aguas cristalinas,
de los famosos ojos de agua, de repente el agua llega inclusive a 10, inclusive a 5 de calcio. Entonces, fíjense la diferencia que tienen las calidades de agua. Entonces, lo ideal es hacer un análisis físico-químico de agua, analizarlo y de acuerdo a eso, hacer una formulación específica para ese tipo de zona de producción donde uno va a estar. ¿Ya? Entonces, a lo que voy yo aquí, en referente a los pHs, para enmarcarle, entonces, de 0 a 7 es ácido, de 7.1 hasta 14 es alcalino. Especialmente cuando se trabaja en almácigos y en cualquier tipo de cultivo, los pH recomendables es de 5,5, bibliografía a 6,5. Me dicen que en este rango de pH, todos o la mayoría de los elementos que la planta necesita, macroelementos y microelementos como boro, como hierro, como zinc, como cobre, como molibdeno, como manganeso, etcétera, están disponibles también en este en este rango. Entonces, fácil, dicen, ¿no? Trazo una línea aquí. ¿Cuál sería mi promedio? 5,5. El 6,5, mi promedio es 6. Con un pH de 6, yo puedo trabajar en cualquier estación, tanto en verano como en invierno. Ahora, si yo quiero ser bien específico con esto, simplemente digo lo siguiente. Para un clima frío, yo voy a trabajar un pH un poco más ácido. Para un clima de mayor temperatura, pues trabajo con un pH un poquito más tirado al neutro o un tirado un poquito al alcalino, ¿no? Y después se lo explico por qué. Entonces, de 5,5 a 6 es para climas o épocas frías. De 6 a 6,5, pues inclusive algunos se extienden hasta 6,8, 7,2 para época de calor. Y es así como yo determino mi pH tanto para trabajarlo en verano o en invierno. Fíjense que no manejo el mismo tipo de pH. Entonces, mis resultados van a ser alentadores, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Les pregunto a todos. Yo creo que puedo sacar un participante. A ver. A ver, vamos a ver. Realmente está... Uy, Ángel Alcántara. Mi amigo, después de tiempo, mi Ángel. Vení. A ver, vamos a... ¿quién? Pues, si puedes coger uno al azar, por favor. Ok, uno al azar. Mm, Sí. O dos, que sean dos. ya. Judith Vargas. Ya, ahí nuestra amiga Judith. Parece que la vamos conociendo. Ujú. A ver, Judith. Hola, buenas noches, Hola, ingeniero. Judith, buenas noches. A ver, Judith. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees que en frío yo tengo que utilizar un pH un poco más ácido en comparación a verano? A ver, el resto sí vamos pensando y vamos teniendo una respuesta más o menos para poder sustentarla. Ácido en frío, ¿no? Sí. Un poco más ácido. ¿Mm? Tal vez porque la planta, su desarrollo es un poco más limitado por las condiciones Sí, de va por ahí. frío. Va por ahí, sí. Entonces, Claro. bueno, no Y sabía. la, claro. Sí, no, no te preocupes. A ver, lógicamente, a ver, la planta, yo lo he dicho siempre, son seres vivos. Imaginemos un ser vivo como nosotros. ¿Dónde transpiramos más? ¿En verano o en invierno? Pueden responder a través del chat. En verano, ¿verdad? Entonces la planta, igual. Tengo mi plantita, ahí están sus hojitas, otra hojita, mi raíz, y la planta transpira a través de las hojas, ¿verdad? Ojos, son hojitas, ¿verdad? No son caras. Transpira, y esta agüita que pierde se evapora. Se la perdió, porque es verano.
Entonces, si pierde esa agua, pues también tiene que recuperarla. Nosotros igual, si nosotros nos ponemos a jugar un fulbito, vóley o cualquier un deporte, vamos a transpirar, vamos a sudar. ¿Y qué es lo que nos da sed? ¿Correcto? Entonces la planta igual. Si pierde agua, pues la planta tiene que absorber a través de la raíz y recuperar esa agua que perdió. O sea, pierde agua, ingresa agua. Entonces, y el proceso fisiológico es más rápido. Por ejemplo, en verano, las plantas desarrollan mucho más rápido. Lógicamente, la mayor parte de plantas, porque algunas plantas son de invierno, ¿no? Pero imaginemos un tomate, un pepino, un pimiento. Desarrollan mucho más rápido en verano. Entonces, su proceso fisiológico es más rápido. Necesitan esa agua que perdieron, recuperarla. Y lo contrario sucede en invierno. En invierno el proceso de absorción es más lento. La planta no pierde mucha agua y su proceso es más lento, más pausado. Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que más nos provoca en verano? Tomar un contenido de mayor cantidad de agua. Y en invierno de repente un poquito algo más espeso, ¿verdad? No de repente mucha agua, porque de repente nos da frío. Lo mismo sucede con la planta. Si yo los nutrientes, llámese nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, yo les agrego una solución un poquito más ácida o un agua más ácida, pues estos se van a incrementar más así. Es un poquito más grande. Y la planta lo va a tomar un poquito más espeso y no le va a afectar porque su proceso fisiológico es más lento. Pero si yo hago esto en verano, pues cometería un error. ¿Y qué me pasaría? Me pasaría como punto uno que mi planta se intoxique. Se me van a quemar las puntas de las raíces. Viene por efecto de intoxicación, pierde la planta oxígeno y automáticamente comienza a morir progresivamente. Siempre me gusta hacer este ensayo. Déjenme ver si consigo el tubo. Aquí está. Muy bien. Miren, señores. Aquí tengo esto. Vamos a simular acá. Imagínense, pues, acá tengo un conito de todo. Va a ser este ejemplo simple nada más. Un ejemplo simple, simple, simple. No necesitamos mucha tecnología. A ver, imagínense que esto es un pelito radicular, que es por donde debe ingresar el agua con los nutrientes, ¿correcto? Entonces, si yo digo lo siguiente, vamos a ver qué ponemos de ejemplos. Un lapicerito. A un pH de 5,5 y 6,5, el nitrógeno entra normal, lo absorbe la planta y listo. Fósforo entra normal, absorbe y listo. Pero cuando yo comienzo a acidificar, especialmente en época de verano, donde el proceso fisiológico es más rápido, esto se me va a compactar, se va a disgregar mucho más, la conductividad se va a incrementar, porque cuando yo bajo un pH, la conductividad se incrementa. Entonces, esto que estaba así, al incrementarse conductividad, se va a incrementar algo así. Va a generar algo así, y va a generar todo un conjunto así. Y se va así. Se incrementa la conductividad, miren. Entonces, miren, si este es lo radicular, miren cómo queda. Imaginemos que entro este. No hay mucho pase de oxígeno, ¿verdad? Entonces, miren cómo se satura la raíz. Y por falta de oxígeno, como producto de esta intoxicación, pues las puntas de las raíces comienzan a perder color y se tornan de color oscuro. Y por intoxicación, porque yo bajé mucho mi pH, incrementé la conductividad, pues la planta progresivamente comienza a necrosarse y muerte súbita de la planta. Entonces, error, porque no regulé mi nivel de pH. Y la planta comienza a morir progresivamente. Puede que la planta esté muy bien el día lunes, el día martes. Si yo hago este proceso en época de verano, pues el día jueves, viernes, la planta ya está muerta. No, pero si mi planta estuvo bien. Entonces,
¿Cuál fue el error? No se reguló el nivel de pH. Dos, en épocas de frío hay que tener en cuenta que en verano abundan lo que son las plagas generadas por insectos. Y en invierno abundan más las plagas generadas por enfermedades. Entonces, en época de invierno yo lo que tengo que controlar o prevenir son malas enfermedades. Y en época de verano controlar un poco más lo que son insectos. Existen plagas generadas por insectos, enfermedades que se te pueden reportar en cualquier época del año. Por ejemplo, una mosca minadora la encuentras en verano y también encuentras también en invierno. Depende en menor escala, pero te ataca. La caracha, la prodiplosis o esta mosquita te ataca en las dos estaciones. Depende en menos frecuencia, depende en invierno, se aguanta un poco más, pero sí te ataca. Entonces, lo que se debe prevenir en invierno, especialmente en esta época, son hongos. Y vamos a enseñarles cómo podemos prevenir hongos. Les hablé de un superelemento con el cual yo puedo comenzar a prevenir mis hongos, el azufre. El azufre es muy importante, vuelvo a repetir, y se puede utilizar en cualquier época del año. Para prevenir hongos me sirve el azufre, ¿no? Y lo puedo aplicar de manera en polvo o si no en aplicación foliar. Un producto, por ejemplo, que se conoce el azufre, a base de azufre, es el famoso cúmulus. Este es un azufre microgranulado que se disuelve en agua. En época de almacio, o desde almacio, si yo quiero que mi planta no se me estrese mucho, necesita ese calorcito, pues puedo aplicar inclusive desde 40 hasta 60 gramos de este producto en una mochila de 20 litros. Eso lo puedo aplicar como tratamiento preventivo. ¿Qué más me controla el azufre? Me previene un poco lo que es la arañita roja. Me controla un poco el estado inicial de un oidio, que también es una enfermedad, o la senicía blanca, como le conocen. Algo de ácaros también me ayuda a controlar el azufre. Y me ayuda también a prevenir hongos como botritis, como mildiu. Bien. Entonces, hablamos de lo que son riegos, no regar, como siempre dicen, ¿no? Hay que regar todos los días. Mentira. Hay que regar cuando la planta o el cultivo lo necesita. Hay que proteger al cultivo en épocas de invierno. Por ejemplo, aquí se hizo un experimento, un ensayo, en una casa maya. Internamente se cubrió el almácigo con plástico o agrofil. Y 1000 plantas, así en vasito, se dejaron así simplemente con la cubierta nada más. Y se produjo aquí tomate afuera, literalmente afuera, dentro de la casa maya, pero sin protección, y también acá adentro. Al mes de edad, acá nos habían germinado un promedio de 8 plantas, 8 o 9 plantas, de las 1000. Y acá hubo un porcentaje de germinación de 98%. El tamaño de plantas que adquirió al momento de protegerlo, aquí ya estaban un promedio de 10-12 centímetros de altura. Y acá todavía recién algunas están germinando. Entonces, fíjense cómo es importante la protección o brindarle el abrigo necesario a la planta en condiciones de invierno. Aquí mientras estábamos en promedio 12 grados centígrados, pues acá internamente estábamos sobre 18, inclusive llegamos hasta 20. Y con eso la planta no se estresó. Entonces, al momento de hacer el cambio de estación, nosotros logramos prácticamente un mes adelantar esa cosecha. Simplemente con el hecho de proteger al cultivo en esa época de invierno, con ese trance nada más. Y de ahí para adelante, la planta nos respondió muy bien. Esta es la imagen que yo aquí me refería. Algunos hacen un río por capilaridad. Dicen, no, ¿sabes qué? Yo pongo solución nutritiva acá abajo y pongo mi bandeja ahí flotando. Hay que tener en cuenta esto. Si ocupo un plástico de color oscuro en época de verano, pues lo que voy a captar es más calor, va a concentrar más calor aquí. Y si manejo una lámina fina de agua, pues el agua también se va a calentar. ¿Y qué me va a generar como consecuencia? Que mis raíces se vayan tornando oscuras. Y si incrementa la conductividad y no regulo eso, o no lo protejo, no pongo una sombra, o no, o continúo con eso, pues mi planta progresivamente puede morir.
tener bastante cuidado con esto. Es bueno practicarlo, sí, pero siempre y cuando regulando, de repente cambiándole de agua o agregando agua fría cada cierto tiempo, ¿no? Entiendo que esta vez lo hacen cuando el productor ya no quiere regar todos los días y quiere olvidarse un poco, ¿no? O de repente no hacer riego muy continuos. Pero hay que tener en cuenta que esto también en época de frío es como doble filo, si lo puedo decir de esa forma. Porque también la humedad genera un ambiente propicio para la propagación de hongos. Asimismo, también es importante en algunas zonas desérticas protegerlo también de los roedores. Aquí tenemos almacigueras, ¿no? Que pueden bandejas almacigueras en bandejas de 72, 242 o 516 o 512 hoyos para producir diferentes tipos de almácigo. Y tenemos la germinación uniforme, ¿no? Este es con sustrato turba y de pimiento. Y esto, por ejemplo, miren, a veces esto genera a veces los excesos de riego. O a veces cuando uno no pisona muy bien o no uniformiza su sustrato. Por acá tienes almácigo ya crecido y acá recién va a germinar. Y acá de repente, por exceso de agua, algunas semillitas comienzan a morir, ¿no? Como producto del ahogamiento, si se puede decir así. Entonces lo que nosotros tenemos que seleccionar son las mejores plántulas para esa época. En época de verano, donde hay bastante competencia y si yo ocupo bandejas de 242 horas en un cultivo sea de hojas, pues lo que voy a generar va a haber competencia también de luz. Entonces, si yo sé que el nitrógeno le sirve a la planta para poder crecer, pues en esa primera etapa, ¿no? Si es que de almácigos, si yo quiero que mis almácigos salgan chatos, ¿no? Con cuerpo, pues yo tengo que bajarle tremendamente la cantidad de nitrógeno. Tremendamente, tremendamente. Y trabajar con más de repente potasio y un poquito más de calcio. Depende, quizás el nivel de nitrógeno puede llegar a 70, el potasio, por ejemplo, sobre 200 o 220 y un calcio con 160. Entonces, a la tercera parte de estos dos elementos puede llegar mi nitrógeno. Y con eso tengan por seguro que van a tener un mejor desarrollo radicular, un mejor cuerpo de planta y una mejor estructura, ¿no? Y tenemos que también, déjame abrir. Asimismo también, este es un trasplante, miren. Bueno, este es con arena gruesa. Seleccionamos las mejores plántulas. Hay que ver acá también que aquí lo que está eliminando, lo que se ve acá, son los cotiledones. Ingeniero, Son los disculpe, cotiledones. ¿Sí? no se aprecia el video. ¿No se Creo que aprecia? tiene que compartir el A ver. video. Sí, a ver, déjame ver. Ahí está. ¿Se aprecia ahí? ¿Se aprecia? Sí, perfecto. Gracias. Muy bien, miren. Este es un cultivo de pimiento, ¿no? Este es a los 45 días de edad aproximadamente, que es más o menos el tiempo prudencial que dura más o menos este cultivo. En algunos casos, en zonas un poco más de calor, puede llevarse los 30, 35 días, pero normalmente el pimiento demora un poquito más de 40 días, ¿no? Y lo que hay que hacer aquí es eliminar los cotiledones o las primeras hojas. Eso hay que recomendarle especialmente a los que van a plantar. Se elimina, ¿ven? Aquí están las hojitas. Y se tiene una, dos, tres, cuatro. Este procedimiento. Esto es con arena gruesa arriba. Son mangas plásticas. Hay que tener el sistema río por goteo, ¿no? Igual, o sea el sustrato que sea un sustrato de repente turba, musgo, de coco, arena gruesa o cualquier otro tipo de sustrato que se emplee, hay que tener bastante cuidado, especialmente en la manipulación de esta almaciguera.
Es importante también rescatar lo que son los tratamientos preventivos. Tratamientos preventivos, exactamente, para lo que es evitar los patógenos, ¿no? Como, por ejemplo, mildiu, oidium. Miren. Este es el oidium, la famosa semilla blanca, y este es el mildiu, o mildiu, ¿no? Se forman manchas irregulares de un color medio amarillentos, posiblemente van necrosando poco a poco y comienzan a deteriorar totalmente el cultivo. En el caso del oidium es un poquito color blanco, que la otra tapita de la hoja o el embés, como se conoce, te comienza también a deteriorar y tornarle un color oscuro. Y el dolor de cabeza en épocas de lluvia y en época de frío es la botritis. Miren, aquí están las esporas. La botritis, si el cultivo no tiene ninguna herida, no entra la botritis. La botritis espera simplemente un pequeño daño físico o un pequeño roce para que pueda entrar. Y es una enfermedad muy típica de condiciones húmedas o condiciones de invierno. Como lo dije al inicio, las enfermedades o las plagas generadas por enfermedades normalmente se presentan con mayor intensidad en invierno y mucho más cuando hay zonas lluviosas o zonas de lluvia. Y la botritis ataca todos, o la mayor parte de los órganos de la planta, ¿no? Ataca hojas, ataca flores, ataca frutos, ataca tallos, totalmente. Por ejemplo, miren, pimiento con botritis, acá hay un pepino con botritis. Yo voy a mostrar algunas formas de repente de poder controlar. Y así mismo también lo que mayormente no se habló o no se ha hablado en la actualidad creo, es la presencia de bacterias, especialmente en los almácigos, ¿no? Algunos desconocen, ¿no? Y algunos no saben un poco identificar una bacteria. Una bacteria en este caso se identifica por esta mancha en la nervadura de la hoja, en el embés de la hoja. Esta mancha, esta manchita, que poco a poco comienza a deteriorar la hoja y comienza a caerse sola la hoja. Sola la hoja. Entonces, para el control de mildiu, aquí lo voy a mostrar. Yo personalmente aplico productos a base de metalaxil, ¿no? Y algo de repente algo de mancozeb, ¿no? Yo para lo que es mildiu en almácigos, suficiente me ha ido muy bien con lo que es el ridomil. Ridomil me ha ido muy bien. Es más, yo a veces el ridomil lo he mezclado con el cúmulus, con azufre. Las dosis que yo aplico en época de almácigo durante los 30 primeros días, porque nosotros duramos 30 primeros días, en ridomil le he puesto 30 gramos y cúmulo le he puesto 50. Esto por una mochila de 20 litros. Si el daño es mayor, puedo incrementar mi dosis de ridomil a 40, inclusive hasta 50. Si el daño, vuelvo a repetir, es mayor en el ataque de esta enfermedad, de este mildio. ¿Ya? Asimismo, también, para la siguiente enfermedad del lado derecho, que es el oidium, como tratamiento preventivo, ocupo el azufre, que es el cúmulus. Así no tenga la enfermedad, así no tenga, yo la aplico. Y cúmulus, voy jugando desde 40, si no tiene nada, inclusive hasta 80 gramos por mochila de 20 litros. No tiene nada, si veo más o menos un ataque medio, voy subiendo 50, 60, 70, pero si ya veo un ataque un poquito fuerte, le pongo 80 gramos de cúmulos como tratamiento preventivo. Ya cuando me ataca esta enfermedad, recurro, por ejemplo, a productos como Topaz o también Ninro. Y lo uso dosis que van desde 10 hasta 15 gramos por mochila de 20 litros. Con eso he podido contrarrestar estas dos primeras enfermedades.
La botritis. La botritis. La botritis también hay que tener presente que cuando se trabaja en una zona de reproducción de almácigos, hay que tener bastante cuidado, especialmente el orden y la limpieza, el uso de guantes, el uso de una ropa específicamente para circular en esa área nada más. Si no lo hacemos, pues vamos a generar una contaminación cruzada y posteriormente tocamos una planta, volvemos a tocar la siguiente, aplicamos la siguiente, tengan por seguro que en unos cuantos días va a haber una contaminación total. En una zona de reproducción, sea almaciguera, sea algún invernadero, una casa maya, inclusive en el mismo campo, hay que evitar, por ejemplo, los residuos vegetales. Ya que sigo yo en una zona productiva, tengo residuos vegetales que yo he podado, ¿no? Viene una lluvia, esos residuos vegetales comienzan a descomponer y genera un ambiente para que se propaguen plagas, tanto generadas por insectos o por enfermedades. Entonces hay que retirar todos esos residuos vegetales. Evitar, por ejemplo, que en una zona de producción haya plástico, haya madera, haya cartón. Nada de eso. Nada de lo que no se ocupar hay que sacarlo. La ropa, que sea exclusivamente solamente para circular dentro de esa área de producción. Si yo voy a salir hacia otra área, pues debo, exclusivamente, perdón, si yo voy a salir a otra área, pues no puedo o debo cambiar mi ropa. ¿Ya? Y así mismo también, persona que ingresa debe entrar con una sola muda. Sabemos que en el transcurso de repente de ir a comer, de ir a la tienda, de repente ya comprar algo o salir y regresar con la misma ropa, pues te dan por seguro que los insectos, algunos, ponen sus huevitos en la ropa y algunas esporas pueden irse en la ropa. Por más que te laves la mano y todo eso, llevas la plaga a tu zona de producción. Y eso sí es trágico, ¿no? Perdón, ¿no? Disculpen. Muy bien. Entonces, esto hay que controlar bastante. Orden, limpieza. Hacer también en el caso de las trampas, utilizar trampas de color amarillo, colores atrayentes para insectos. Muchos dicen que solamente el color amarillo. No. Se puede usar trampas de color azul, trampas de color blancas, trampas de color verde. Es más, si nosotros le ponemos colores fosforescentes o plásticos fosforescentes, tengan por seguro que van a quitar mucho más insectos en una trampa. Las trampas son el plástico, se impregna de repente con aceite o con un adherente, ¿no? Llámese Temosil, llámese Tecno o cualquier otro adherente, impregno y atraigo el insecto. Con trampas no solamente amarillas, probablemente puede ser colores atrayentes para el insecto, ¿no? Se entiende de repente y dice, no, el color azul es para atrapar trips. Sí, correcto. El color azul te atrapa trips. El color amarillo te atrapa de repente moscas minadoras, de repente mosca blanca. El color blanco te atrapa también lo que son un poco de mosca minadora. Los colores oscuros que te atrapan, zancudos y moscas. Bien, pero si nosotros ponemos o matizamos diversos colores, tengan por seguro que va a tener un mejor control de la plaga, especialmente generada por insectos. ¿Ya? Muy bien. En el caso de la botritis, para lo que es botritis, igual, tratamiento preventivo, cúmulos. Tratamiento preventivo, cúmulos. Para todo tipo de enfermedad, cúmulos. Para lo que es botritis,
Puedo utilizar lo que es un cercovín, por ejemplo, un cercovín. Puedo utilizar de repente un folicur, que también te sirve para botritis. Puedo utilizar lo que es Tendor, que también sirve para botritis. Puedo utilizar lo que es Botricin, que también te sirve para botritis. Lo ideal aquí de esto es comenzar a no aplicar el mismo producto siempre, sino también comenzar a rotarlo. ¿Ya? Entonces, ¿puedo aplicar Cercovid con cúmulo? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Puedo aplicar Folicur con cúmulo? Nunca lo hice. ¿Puedo aplicar Tendor con cúmulo? Sí. ¿Puedo aplicar Botricin con cúmulo? También lo puedo hacer. ¿No? O de repente también cualquiera de estos productos, combinarlos de repente con un antracol. Y me sirve también para controlar botritis. La dosis que yo utilizo, en este caso, en el caso de botritis de Cercovid, utilizo 20 gramos. En lo que es el Folicur, voy jugando desde 20, inclusive lo llevo hasta 30 centímetros cúbicos o mililitros. Tellor, también 20. Botricin también utilizo 20 cc. Y lo llevo inclusive hasta 40 cc. Todo esto por mochila de 20 litros. Y con eso voy controlando lo que son hongos generados por botritis. Para el caso de las bacterias, especialmente hay que ver muy bien aquí, saber identificarlo, ¿no? Cuando yo trabajo con este tipo de bacterias, la he podido controlar con este producto. ¿Puedo ahorrar un ratito? Para lo que es bacteria, yo puedo controlar esa bacteria. Uno, no utilizar jabas o bandejas, ¿no? Que hayan o que vengan de otra zona. Porque a veces la contaminación viene por ahí. No reutilizar sustratos, de repente que ya fueron utilizados y hayan tenido algún contacto con alguna planta enferma. Lavarse y desinfectarse muy bien las manos. Usando o aplicando todo esto, va a haber una reducción de este tipo de plano, estas bacterias. Y si ya las tengo, pues puedo utilizar lo siguiente. En nuestro caso, inicialmente usamos el Serenal como preventivo. Utilizamos 100 centímetros cúbicos por 20 litros de agua, en el caso de bacterias. Luego, cuando ya tengo el ataque, voy combinando productos. Por ejemplo, hay un producto que se llama SLAN. Este es un concentrado de canela, a base de canela. Este SLAN es el bactericida, a base de canela. Lo combino yo con un producto que se llama Sanicobre, a base de cobre, para comenzar a cicatrizar. Es un producto a base de cobre. Este me va a comenzar así. Ya controlo, cicatrizo, y luego tengo que comenzar a estimular, ¿no? Y lo utilizo con un producto, ¿no? Por ejemplo, con un fosfonato podría ser aquí, o de repente meterle un foliar aquí. Pero tengo aquí mi bactericida y un cicatrizante. Con eso me basta para comenzar a controlar esta bacteria. Con eso me basta para poder controlar esta bacteria. Hay que tener presente que la bacteria te ataca en cualquier época del año, no necesariamente en verano o invierno, te ataca en cualquier época del año. A todos los participantes, quisiera mencionarle que la grabación de la capacitación se la vamos a enviar por la comunidad que tenemos en WhatsApp. Luego tenemos aquí las famosas plagas generadas por insectos, ¿no? Uno de los favoritos son dos. Aquí tenemos, por ejemplo, mosca blanca.
La mosca blanca mayormente se propaga cuando hay residuos vegetales más secos, o son un poco más áridos. De repente alguien cosechó, podó y dejó secar su maleza ahí. O de repente cerca donde se produce hay malezas secas. Es ahí donde se reproduce fácilmente la mosca blanca. ¿Ya? Entonces, cuando tengan ese ataque de mosca blanca, hay que controlar rápido, porque la mosca blanca se reproduce así. En un día te puedes tener uno o dos, al siguiente día puedes tener 100 o 200, y después hasta 1000. Entonces, ese es un insecto de rápida propagación. Para lo que es mosca blanca, por ejemplo, se puede utilizar, a ver, un producto, el confidor, le sirve muy bien para lo que con mosca blanca. Confidor, este es un producto a base de imidacloprid, es un ingrediente activo. El confidor yo en este caso lo utilizo 20 centímetros cúbicos por 20 litros de agua. O 1 como se dice, ¿no? Para lo que es mosca blanca. Y también uso de trampas de color amarillo para ese tipo de plaga. Y evitar eliminar lo que son las malezas, especialmente todas las hojas secas o residuos secos. Luego viene lo que es el perforador de frutos, ¿no? Para lo que son perforadores, yo en este caso utilizo productos a base de algunas cipermetrinas como alfa-cipermetrina, zeta-cipermetrina, ¿no? O también productos, por ejemplo, como uno es Furia, otro es Galaxy. Tengo también lo que es el Sunfire. El Sunfire es a base de clorfenapir, que es un ingrediente activo. Y este Sunfire sí es polillero, netamente polillero. Yo puedo mezclar Sunfire con Galaxy, Sunfire con Furia, puedo poner lo que es un Pons, puedo poner lo que es un tajante y lo puedo combinar. Puedo hacer estas combinaciones. Lo que es el Pons, tajante, Galaxy y Furia, yo lo trabajo en dosis de 100 y máximo 100, perdón, bueno, esta dosis por cilindro, serían 10 a 15 centímetros cúbicos por 20 litros de agua. Para este, para este, para este y para este. Y en el caso de Sunfire, yo utilizo también lo que es Sunfire 150, o 15, perdón, 15 y máximo 20 centímetros cúbicos en 20 litros de agua. Aquí en Sunfire sí les voy a recomendar algo. 15 te puede aguantar la lechuga, acelga. La espinaca es un poquito más sensible. Lo que son, si reproducen arúgulas, yo recomiendo inclusive bajarlo a 10, si trabajan con arúgulas, ¿ya? O almacio de arúgula, el Sunfire bajarlo a 10 nada más, centímetros cúbicos en 20 litros de agua. Porque la arúgula y la espinaca bebé o la espinaca neozelandesa son sensibles al Sunfire. No sé, les produce como una quemazón en la hojita, en el borde. Pero por ejemplo la lechuga, la selga, el apio, esos lo toleran muy bien y lo asimilan, ¿no? Para el rápido control de lo que es polillas o perforadores en este caso. Y el amigo de todos aquí está la mosca minadora. La mosca minadora es un insecto realmente muy perjudicial, ¿no? Perjudica bastante los cultivos y se presenta en toda la época del año. Muchas veces hay que tener presente esto. Los insectos pasan por diversas etapas. La primera etapa son los huevos. Después de los huevos, su segunda fase son las larvas, o los gusanitos, como le llaman. La tercera etapa, huevo, larva, viene la pupa, que es donde esta larva se momifica y genera lo que son las pupas. Y después viene lo que es el adulto. Entonces, huevo
larva o gusano, huevo, larva, pupa y adulto. Y algunos insectos, entre esta etapa y esta etapa, tienen una etapa de ninfa, que son en este caso adultos, ¿no? Recién empezando. Etapa, o jóvenes, ¿no? Son ninfas. Huevo, larva, pupa y adulto. Muchas veces cuando se controlan o quieren controlar estos tipos de insectos, a veces más se enfocan a esta etapa, a los adultos. Por sin embargo, a veces descuidan huevos y descuidan larvas. Muy bien, a veces controlan la primera semana y a la siguiente semana ataca el insecto con más fuerza. ¿Por qué? Porque controlaste solamente la etapa adulta. O viceversa. De repente atacas lo que son huevos y larvas y descuida la etapa adulta. Entonces, no, sí controla, pero después vuelve nuevamente. Entonces, para evitar eso, yo personalmente hacemos combinaciones. Podemos combinar productos. Si quiero, por ejemplo, controlar lo que son huevos, para este tipo de plaga, especialmente mosca minadora, pues busco un ovicida, o ¿no? llamado, perdón, un ovicida que puede ser una alfa-cipermetrina. Alfa, ¿sí? Para todo lo que son huevos, cipermetrina, huevos de mosca, huevos de todo. Y el producto que yo utilizo en este caso se llama Galaxy. Otra alfa-cipermetrina puede ser el Fastac. Estos dos productos son para esta etapa, para huevos. Galaxy o Fastac. Y lo puedo combinar. Ahora me voy a la larva. Para lo que son larvas, puedo utilizar lo que son las ciromacinas. Ciromacinas, como ingrediente activo. Dentro de la ciromacina yo puedo tener, por ejemplo, como nombres comerciales, el Vertimec, el Avamex, Reto, Soro, etc. Cualquier producto que tenga ciromacina. Perdón, este es una abamectina. Esta es una abamectina. Esta es una abamectina, perdón. Puede ser Vertimeg, Avamex, Reto, Soro. Estas abamectinas me atacan todo lo que es la etapa adulta. Las abamectinas atacan la etapa adulta. Entonces ya vuelo huevos y huevo etapas adultas. Si yo quiero ser un poco más específico, pues me voy a lo que son larvas. Y para larvas, aquí es donde ataca, pues sí, lo que es la ciromacina, como ingrediente activo. Y como ciromacinas, puedo tener, por ejemplo, patrón, no sé si todavía existía en el mercado. Puede ser lo que es el trigal o lo que es el mayo. Ahora creo que hay mayo. Entonces combino estos tres productos. Una alfa-cipermetrina, que puede ser un Galaxy Fastac, o cualquier alfa-cipermetrina. Combino una abamectina para irme a la etapa adulto, que puede ser Vertimeg, Avamex, Reto, Soro. Cualquier producto que sea a base de abamectina. Y lo mezclo también con una ciromacina. Entonces mezclo una alfa-cipermetrina, una abamectina y una ciromacina. Las dosis. En el caso de las alfa-cipermetrinas, manejamos dosis de 10 cc. En el caso de abamectinas, manejamos dosis de 20, inclusive hasta 25 cc. Y en el caso de la ciromacina, igual 10 cc, 10 gramos, porque realmente viene en sólido. Entonces meto 10 cc de una cipermetrina, 20-25 de una abamectina y 10 gramos de ciromacina. Y con esa combinación, tengan por seguro que van a tener un mejor control de estas fases. Y van a tener un mejor control, por redundancia, de este tipo de plaga generada por lo que es mosca minadora o este insecto, ¿no? Tenemos aquí el ataque de una mosca minadora, en este caso de pepino. Realmente destroza todo lo que son hojas, destroza aquí. Después hay una enfermedad que se llama caracha o la famosa prodiplosis, que es un dolor de cabeza, especialmente para los amigos que producen frutos. Y esa te ataca inclusive desde la época del máximo.
Esa es una mosquita. La caracha es una mosquita. Una diminuta mosca. Para lo que es prodiplosis o caracha, yo vengo utilizando dos productos que realmente, o sea, me están yendo muy bien, digamos. La famosa prodiplosis o comúnmente caracha. Prodiplosis o caracha. Esa mosquita ataca justo los brotes terminales y te destruye totalmente la planta. Los frutos te los deteriora totalmente. Yo para prodiplosis y caracha, utilizo por ejemplo lo que es Movento. Ahora último estoy estudiando lo que es el Incipio. Y también aquí, en algunas partes, utilizamos lo que es el Rayosal. Cualquiera de estos tres productos me ayuda a controlar caracha. Y cualquiera de estos tres, yo los puedo combinar, inclusive con un larvicida, ¿no? Y aquí puede estar el Galaxy, el Pons, el Tajante, etc. Entonces puedo ir a momento con Galaxy, momento con Pons, momento con Tajante. Voy haciendo mis combinaciones para poder controlar esto que está acá. Si en caso no tengo ninguno de estos productos, puedo hacer aplicaciones de azufre directamente a la planta. Azufre en polvo. Espolvorear de repente con alguna media panty o con alguna aplicadora. Espolvorear el azufre, ¿no? Y con eso también te ayuda a reducir lo que es la presencia de caracha o prodiplosis en tus cultivos. Sea en cualquier época del año, ¿no? Vuelvo a repetir, el azufre puedes aplicarlo en cualquier época del año. Si yo no controlo plagas, especialmente generadas por insectos, por último, voy a tener inclusive hasta virosis en la planta. Y la virosis es una enfermedad terminal en las plantas. La virosis no tiene cura. Yo sería mentiroso si les diría, ¿sabes qué? La virosis puedes controlarla con esto. Existen algunos colegas que me dicen que sí tiene cura la virosis, se puede controlar. Yo personalmente no lo he visto. Y respetaría bastante, o sea, si ya se tiene una cura para esto. Pero personalmente yo no he visto cura para la virosis, ¿no? Bien. ¿Algunas preguntas? ¿Algunas dudas? A ver, ¿qué hay preguntas? Para alternaria. Claro, para alternaria, por ejemplo, yo puedo utilizar Ridomil también. Ridomil, Polidad. La alternaria es el famoso ojito de pollo, ¿no? La hoja. La alternaria es así, el ojito de pollo. Ahí. Aquí, por ejemplo, para lo que es alternaria, puedo utilizar Ridomil, Polidad. Puedo utilizar lo que es el Cursate, Curatal. Todo este producto me sirve y las dosis que utilizo, si es un cultivo de fruto, especialmente desde época de almácigo, yo puedo arrancar con 20 y llegar hasta 40 gramos en 20 litros de agua. ¿Bien? Los días de aplicación o la forma correcta de aplicar es cuando no haya sol. Lo ideal es aplicar los insecticidas cuando no haya sol, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si yo le aplico un cultivo en pleno sol, puedo quemar. ¿Por qué? Porque yo si mojo alguna parte de la hoja, pues me va a quedar gotas de agua. Esas gotas de agua, por efecto de temperatura, se va a calentar esta gotita. Y esta gotita de agua al calentarse me va a quemar la planta. ¿Entiendes? Y lo otro también, evitar aplicar entre las 11 y 2 de la tarde, porque es ahí donde quema más el sol. Lo ideal también se dice, obviamente se dice que las aplicaciones hay que hacerlas antes o después que se oculte el sol. A veces lo comparto porque a veces la mayor cantidad de plagas generadas por insectos atacan más de noche que de día.
Es más, inclusive puede hacer aplicaciones nocturnas sin ningún problema. Sí, dinotefuran también, sí, también es una opción. Para pulgón, por ejemplo, me ha ido muy bien con el confidor. Confidor me ha ido muy bien para lo que son pulgones. Eso es para pulgones. Una vez que ya tengo controlado el pulgón, puedo hacer ya de repente una aplicación un poco más suave, de repente un jabón potásico, algún aceite neem o algo, o aceite ozonizado, ¿no? Cositas así. Pero tengo que controlar primero para poder aplicar mis productos orgánicos. En caso quisiera sacarlo por esa línea. ¿Con qué frecuencia puede la primera vez? La frecuencia va a depender mucho de la evaluación que se tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, si hago una aplicación y evalúo los 2, 3 días, que es obviamente donde tendría que ir viéndose el efecto, ¿no? Caso contrario, simplemente hago caso contrario, simplemente también hago rotación de producto o de repente incremento un poquito más mi dosis, ¿no? Para blanco funcionaría el confidor, claro, ¿no? Para los ácaros funciona más lo que son las abamectinas, ¿no? El confidor te ayuda un poco, pero para ácaro y alino, ácaro blanco, te sigue un poco más lo que son las abamectinas, por ejemplo, el Vertimec. Después otro que te dice también para ácaro, el Sunfire también es acaricida. Sunfire, el Vertimec, el Sunfire, el mismo Celecron, también te sirve. El parácaro sirve esos 3 productos, cualquiera de los 3. Vertimec, trabajarlo con dosis, por ejemplo, si está un poco fuerte el ácaro, puedes trabajarlo hasta con dosis de Vertimec, dosis de 30 centímetros cúbicos en 20 litros de agua. Litros de agua, Vertimec. Si voy utilizando, por ejemplo, un Celecron, puedo utilizar 20 a 25 centímetros cúbicos. Si utilizo, por ejemplo, el Sunfire, por ejemplo, si son cultivos de fruto, puedo llegar a 15 cc. En algunos casos, algunos productores llegan hasta 20. Pero eso va a depender, vuelvo a repetir, con mucho, eh, va a depender mucho del tipo de cultivo. Sí, correcto, las bacterias también son de contacto. El confidor, claro, el confidor es sistémico. El confidor es sistémico, claro, la planta lo toma, es mucho. Si es que yo, por ejemplo, deseo que mi control se prolongue un poco más, el confidor te sirve para todo lo que son insectos picadores y para larvas. Ya que es sistémico, la planta lo va a tomar. La mosca del ovario, eso nunca realmente no la conozco. ¿Cuál es? No, la verdad cosa sería mentirles si les doy opinión porque no conozco este tipo de mosca del ovario en pasiflores. Pues si fuera una mosca o un díptero, mosca de botón florales, ya. Por ejemplo, debe ser similar de repente a una prodiplosis. Si es una prodiplosis, podría ser de repente utilizar el incipio, te sirve muy bien para moscas. Para todo tipo, para los que son dípteros, que son las moscas, te sirve lo que es el incipio. Funciona muy bien en dosis de 15 cc por 20 litros de agua. Para lo que son cuestiones de rollas, ¿no? O enfermedades, en este caso, manchas foliares, ¿no? Te puede, o inclusive en frutos también, que te lo valora bastante. Yo recurro, por ejemplo, a lo que es lo mezclo, ¿no? El cursate, mezclo cursate, mezclo algo de ridomil y mezclo polidán. Los 3 juntos me venido muy bien para lo que es control de roya. Cursate, ridomil y polidán, 3 juntos. Lo mezclo en dosis de qué? Cursate le pongo 40, ridomil trabajo con 40 y polidán con 30. 40, 40, 30. Cursate, ridomil y polidán para lo que es rollo. Con eso he podido también controlar. Muy bien. Bueno, eso es todo en cuanto puedo compartirles.
Perfecto, ingeniero. Gracias por su excelente ponencia. Gracias a su presentación, profe, hemos adquirido pues una comprensión más profunda de los principios de nutrición, ¿no? Y del manejo fitosanitario. Profe, pronto lo vamos a visitar para ver todas las innovaciones que tiene ahí en el campo que está elaborando. Vean, mi amigo, después he visto a mi amigo Ángel Alcántara. Hola, amigo Ángel. Después de tiempo lo he visto. Bueno, pues no lo he visto, por lo menos recién sé su participación. Tiene productor de la zona de, a ver, ¿cómo se llama esta zona? San Alcántara, José. Claro, mi gran amigo Ángel. qué Pues, bueno, profe. sí, sí, Ángel Alcántara. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Listo. Y a todos los participantes mencionarle que va a estar la charla está grabada. Vamos a pasarlo en la comunidad Edén, en el grupo de WhatsApp. La próxima charla la vamos a realizar el 30, de acá a 30 días y también vamos a brindar certificaciones para los participantes que deseen. Así que, bueno, muchas gracias también a todos los participantes, a todos los clientes por tomarse el tiempo. Y bueno, cualquier requerimiento que tengan con respecto al sustrato turba rubia, las bandejas de germinación, estamos aquí para servirles. ¿Sí? Que tengan muy buenas Bastante noches. norteño, ¿eh? Sí, claro, yo soy de Piura Sí, también. usted es Soy norteño, profe. piurano. Sí, soy Claro, norteño, claro. Egresado de Tumbes. Muy bien. ahí Un está. gustazo, ¿verdad? Para la próxima capacitación, profesor, ahí igual yo creo que va a haber más, más participantes. Esta vez hubieron 60 participantes aproximadamente, así que la siguiente capacitación yo creo que va a superar ese número. Dios quiera. Bueno, de mi parte, muchas gracias a cada uno de ustedes. Esperando de repente ver cumplido sus expectativas y poder aportar, ¿no? Y compartir lo que es el conocimiento también, que es lo bueno. Gracias, muchas gracias por su participación, lo vuelvo a repetir, y hasta una nueva oportunidad. Listo. Gracias, a todos los participantes. Envíen